Bueno, entonces vamos a la clase. Dice que vamos a hablar hoy de lo que son diferencias físicas. Cuando nosotros pensamos en una diferencia física, cuando hablamos de una diferencia física a una persona, en realidad es un término que se usa para meternos en alguna medida, pero que no tiene mucho sentido práctico porque todos los seres humanos somos diferentes físicamente. Así que, por de concepto, una diferencia física puede ser tener la nariz de esta forma, los ojos de la otra, ¿verdad? Todos somos distintos físicamente. Vamos a tratar siempre, en alguna medida, de que estas diferencias no obstruyan el flujo normal de mi vida, que no me afecten a lo que llamamos morbilidad y comorbilidad, y que no vayan a ser un impedimento para que yo pueda tener una interacción con el medio ambiente con la facilidad con la que se presume que se tiene que tener, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que definir a qué se refiere precisamente el término de diferencias físicas y cómo nos vamos a expresar, cómo les vamos a decir a las personas que tienen esas diferencias cuando tengamos que anotarlos como población, como grupo, en un papel, en un documento, en una conferencia. Porque a veces la terminología es todo un problema, ¿verdad? Y entonces cuesta mucho trabajo poderlo mencionar sin que suene, digámoslo así, molesto, sin que suene preocupante. Vamos a empezar por definir a las personas con discapacidad. Existe una definición dada por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad para lo que es una persona con discapacidad y esa es la forma en la que nos vamos a referir a ellos. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Personas con discapacidad, ¿verdad? No tenemos que ahondar en muchos otros términos. Personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, según la convención, si no lo tienen claro, las convenciones son esos lugares donde se toman decisiones internacionales y los países que están de acuerdo con los acuerdos firman para formar parte de la convención, ¿verdad? Una que tal vez tiene mucho renombre y que suena más seguido es la Convención de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, Costa Rica pertenece, eso significa que lo que esta convención determine que es un derecho humano es fundamental que los países que pertenecen lo cumplan. De hecho, gracias a ellos fue que nosotros, después de muchos años de no tener esa madurez social, gracias a no querernos salir de la Convención de los Derechos Humanos, porque si usted se sale de una convención internacional, los beneficios internacionales que otorgan estas convenciones no estarán disponibles para ese país. Entonces, gracias a no querernos salir y a formar parte de la Convención de Derechos Humanos, es que ahora en Costa Rica se nos permite casarnos con quien nosotros queramos, con quien nos dé la gana. Antes no se podía, antes en Costa Rica solo se podía casar de forma con una persona del sexo opuesto, ya no. Ahora usted se puede casar con quien usted tenga el deseo de casarse. Y eso logró ocurrirse porque la Corte de Derechos Humanos y la Convención le pusieron a Costa Rica un ultimátum. Costa Rica tiene hasta tal día para resolver el tema de las uniones eh, con el mismo sexo y tuvimos que cumplir o nos salíamos, ¿verdad? Entonces, básicamente son muy funcionales en el sentido de que están por encima de las influencias religiosas o de las influencias políticas o de las influencias sociales que pueda tener una región en particular y buscan preservar estos derechos para todas las personas del mundo. Bueno, así como existe la de los derechos humanos, existe la de las personas con discapacidad y Costa Rica forma parte de esta convención. Así que nosotros vamos a entender que personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas. Y sí, suena un poco extraño, ¿cómo deficiencias? A alguna gente le suena incluso como que estuviéramos siendo ofensivos, pero no, es una deficiencia porque es un déficit que se tiene. Le falta una mano, le falta una pierna, le falta la capacidad de brincar, le falta la capacidad de memorizar, le falta la capacidad de socializar. En general, estas deficiencias pueden ser físicas o mentales o intelectuales, ¿verdad? En especial cuando hablamos de retardo mental. Incluso pueden ser sensoriales y ellas, sensoriales en el sentido de, por ejemplo, la audición o la vista, ¿verdad? Tienen que ser a largo plazo,
No puede ser una situación aguda, tiene que ser a largo plazo o permanente. Esta es la primera parte de esta definición, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que si yo me doblo el tobillo, se me hace un esguince, me ponen un yeso, eso no me convierte en una persona con discapacidad, ¿verdad? Porque obviamente el esguince se va a reparar y yo voy a volver a tener todas las condiciones que tenía antes del esguince, o por lo menos la gran mayoría de ellos. Pero no solo se necesita tener una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo o permanente. También, y esta es la parte importante, dice que estas deficiencias, al interactuar con las barreras que pueden existir en el mundo, hacen que sea un impedimento la participación de esta persona de manera plena y efectiva en la sociedad, al menos si lo comparamos de forma equitativa con las demás personas. Todo eso es lo que define a una persona como una persona con discapacidad. Y de hecho es muy importante porque no todas las personas que eventualmente tengan alguna condición, digámoslo así, desfavorable, las vamos a terminar clasificando como personas con una discapacidad o con discapacidad. Y de hecho, como vamos a ir aclarando en esta clase más adelante, las personas con discapacidad no son personas con discapacidad necesariamente todo el tiempo. Basándonos en esta, que es la definición que debemos usar de manera regular para clasificar este tipo de condiciones. Hay un problema claro con la terminología, especialmente cuando tenemos que referirnos a esta población, y generalmente nos cuesta mucho trabajo dar, decir o hablar sin utilizar palabras que eventualmente no solo puedan ser ofensivas, sino que además sean incorrectas, que estamos hablando de palabras que pueden llegar a ser nocivas para mí como persona, para mi interacción profesional o para la persona que estoy tratando de mencionar. Una muy común es usar el término discapacitados, que es tan mal empleado que usted llega, incluso las personas no lo piensan mucho y la usan con frecuencia, pero realmente no es un término correcto y además podría llegar a ser ofensivo y ya van a entender que tienen razón para que sea ofensivo. Y yo la sigo leyendo, a veces exclusivo para discapacitados, en un baño, en un parqueo, en una fila, no, o sea, eso no se escribe. Cuando usted ve un rótulo de esos, cuando usted ve un rótulo de esos, usted dice, la persona que hizo este rótulo no tiene estudios, o sea, no puede ser posible que una persona que eventualmente tiene un bachillerato, una licenciatura o un doctorado o una maestría universitaria haga un rótulo que diga eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son discapacitados. A lo sumo serían incapacitados y de forma temporal. Una persona discapacitada es una persona que no tiene ninguna capacidad. Y a excepción de las personas que tienen tal vez un estado de coma permanente, a los que tal vez sí se les podría clasificar como discapacitados, yo desconozco que se le pueda encontrar a una persona con vida una ausencia total de capacidades. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una persona que no tenga ninguna capacidad, que no pueda hacer nada estando vivo, ¿verdad? Básicamente sería solo una persona en coma y las personas en coma pues no son de las que estamos hablando necesariamente. Entonces cuando nosotros vemos una persona en silla de ruedas o vemos una persona tal vez que es ciego o que es sordo o que tiene una prótesis o le falta un brazo, jamás de ninguna forma podemos decir que es un discapacitado porque esa persona tiene muchísimas capacidades, solo le falta una parte de sus capacidades, un sector de sus capacidades, pero las otras capacidades las conserva y sorprendentemente muchas veces esas otras capacidades las tienen hasta mejor que las nuestras, ¿verdad? Entonces ese término más incorrecto que se usa con frecuencia es discapacitado, o sea, no lo use, ¿verdad? O sea, eso no se escribe, eso no se dice, eso no se menciona, es terriblemente un error gigantesco hacerlo.
Por otro lado, nos vamos a encontrar términos también de uso común, pero que ya entendemos que son como muy groseros, como este que está aquí arriba, ¿verdad? Que dice ahí retardado, ¿verdad? Por supuesto que no encuentro yo un párrafo, un texto en el que sin la intención de ofender yo utilice la palabra retardado, a menos de que no se refiera a la persona, sino a algo que está haciendo. Usted, no es lo mismo decir, usted es un retardado, y por eso no va a aprobar el curso, a que yo llegue y le diga, mire, lo que pasa es que usted viene retardado en relación al programa, viene muy atrás y tiene que ponerle, porque si no le pone no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces son cosas distintas. Pero normalmente la palabra retardado, refiriéndose a las personas que tienen retardo mental, porque retardo mental es un diagnóstico médico, y es otra cosa, y se clasifica leve, moderado, profundo, ¿verdad? Y si lo tengo que decir, lo digo como diagnóstico. La persona con el diagnóstico de retardo mental, taca, 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 ¿verdad? Pero retardado está lejos. Y otra palabra con la que tenemos que tener muchísimo cuidado es la palabra especial. Bueno, realmente no tenemos que tener mucho cuidado. Desde ya se los digo, nunca la usen en este contexto. Si usted quiere caerle mal, si usted quiere molestar, si usted quiere ofender a una persona con discapacidad, o si usted quiere enojar a la madre de un niño que tiene una discapacidad, utilice especial, ¿verdad? Ay, es que el chiquito es especial. Eso les molesta y tienen toda la razón del mundo. No debemos decir especial. Eso no se hace. Eso no está bien. No está ni en contexto, ni sobre contexto, ni muchísimo menos, ¿verdad? No debemos para nada emplear ese término, especial. Contrario a eso, estas personas no les gusta que les den ninguna ventaja, no les gusta que se les trate de forma diferente, no les gusta que se les sume o que se les dé o que se les regale, a veces ni siquiera un espacio para eso. Estas personas lo que buscan es más bien que tratemos de, de darles del mismo trato que le damos a cualquier otra persona que no tiene una condición particular. Y a veces se molestan, bro, y viven un poco frustrados con la sociedad que no los comprende. Pero es cierto, se molestan mucho. Eh, y uno tal vez tiene una buena intención, como cuando usa la palabra especial, pero es terriblemente mala. O sea, sí, Juana, la que tiene un chiquito especial. Todos los chiquitos son especiales, especialmente ahora, todos son especiales. O sea, esa palabra ni siquiera hace una diferenciación correcta. Y que no tenga un pie o que tenga un retardo mental o que sea síndrome de Down, no lo hace verdaderamente especial en nada, ¿verdad? Así que es molesto para estas personas y para los familiares de estas personas cuando se emplea el término especial. Es muy, muy molesto. Entonces es una de las terminologías que más les voy a pedir que no usen, que no usen. Y, y como les digo, lo que ellos buscan es un espacio, bueno, no buscan nada, pero lo que a ellos les resulta más cómodo es que la gente pues trate de darles un trato lo más normal, lo más habitual, lo mismo como tratarían a cualquier otra persona. Entonces a veces usted llega y tal vez como un instinto, como una cortesía o amabilidad, y ve tal vez una persona con un bastón o ve tal vez una persona en una silla de ruedas que tiene que entrar a algún lugar y usted corre y le abre la puerta y a veces le dicen a uno, yo puedo abrirme la puerta, no se preocupe, y entran y usted, qué raro, qué grosero, yo no estoy haciendo nada malo. Y usted dice, ¿qué pasó? O sea, yo realmente siento que no hice nada malo porque ni se enteran que están haciendo algo malo. Entonces, ¿por qué esta persona se enoja? Y yo quería más bien ayudarle. Está bien, yo entiendo desde mi óptica que usted quería ayudarle a esta persona con discapacidad, pero esta persona con discapacidad no quería su ayuda. ¿Cómo se siente usted cuando alguien forzosamente trata de ayudarlo en algo en lo que usted no quiere que le ayuden? Y creo que a todos les ha pasado alguna vez. Tal vez acaban de instalar una aplicación en el teléfono y están usándola, o tal vez están con un videojuego y están empezando a jugar, y llega una persona usted no quiere ayuda, usted quiere hacer sus procesos, y esa persona le quita el teléfono y le hace las cosas, o le quita el control y le hace las cosas,
¿verdad? O incluso tal vez en un ambiente normal. ¿Cómo se sentiría usted si se va a subir a su carro? Digamos que usted viene con sus manos libres, caminando, con las llaves en la mano, y se va a subir a su carro, y justo antes de que se suba a su carro, una persona se le atraviesa por delante y le abre la puerta y le dice, pase adelante, siéntese. Y usted, ¿qué es esta? En todos esos aspectos, usted se sentiría muy invadido y se va a molestar. Bueno, pues las personas con discapacidad también. ¿Por qué no? Entonces, si usted siente el deseo, tiene que preguntar, como le preguntaría a cualquier otra persona, por respeto y por educación. No puede intervenir solo por intervenir, porque a ellos no les gusta, se sienten, como les digo, mal incluidos, podría ser la forma correcta de decirlo. Entonces, usted pregunta, ¿verdad? Si usted ve que la persona tiene una dificultad para abrir una puerta porque anda en una silla de ruedas, porque tiene un bastón, por lo que sea, usted llega y le pregunta, ¿necesita que le ayude? Con mucho gusto. Y entonces la otra persona le dice, uy, sí, hágame el favor. O le va a decir, no, 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 yo me la juego, gracias. Y entonces todo bien. Pero si usted sin preguntar invade ese espacio personal y le abre la puerta de todo, ellos a veces van a sentir, suena extraño, pero van a sentir que usted los está tratando como con lástima. Y yo creo que a la mayoría no les gusta, a ustedes no les gustaría tener la sensación de que todo el mundo le tiene lástima todo el tiempo, ¿verdad? Y sin razones, porque tal vez, como vamos a aprender más adelante en esta clase, no porque se ve algo significa que represente una discapacidad real, ¿verdad? No porque algo se ve significa que representa una discapacidad real. Bueno, entonces ya con lo de la terminología estamos, vamos a seguir adelante. Si ustedes ven esta imagen, y la tomo siempre como preámbulo para ofrecerles un espacio de meditación ahí. Quiero que vean esta imagen y que entiendan que se personaliza la definición de persona con discapacidad. Eso significa que dos personas podrían llegar a tener el mismo problema o la misma situación médica y una sentirse como una persona con discapacidad, pero la otra no, aunque tengan el mismo problema. Si ustedes ven esta imagen, probablemente piensan, de una persona venía en silla de ruedas, bueno, una persona venía en silla de ruedas y se encontró con esa grada y no pudo seguir. Pero la persona no está, entonces ¿qué hizo? Se arrastró, ¿verdad? Hasta la parte de arriba y siguió sin silla, o venía acompañado con algunos amigos o con un solo amigo y el amigo se lo llevó para arriba y ahorita viene por la silla, o se enojó porque llegó y no había por dónde subir en silla de ruedas y la grada le estorbó, entonces fue la persona la que se bajó y tomó la foto para poner una denuncia de que esa grada no le permite caminar. O sea, hay tantas posibilidades. Pero aquí marcamos una pauta importante que vamos a definir más adelante en la clase, y es el hecho de que esta persona tenía un problema, digamos, era una persona sin una discapacidad. ¿Por qué? Porque por la definición que vimos anteriormente, con el simple hecho de usar la silla de ruedas, esta persona lograba en todo momento, ¿verdad?, desplazarse y moverse haciéndole frente a las barreras sin mayores dificultades. Entonces, hasta este punto, no era una persona con discapacidad, pero al llegar a este punto y de este punto en adelante, en esta parte del trayecto y debido a la situación ambiental, es una persona con una discapacidad. Y no lo logra, ¿verdad? No lo logra de forma efectiva, fácil, ágil, plena. Y es más un tema de ambiente que un tema de la persona. ¿Ok? Vamos a... Quiero que pensemos en estos tres casos. Vamos a pensar en ellos un momentito, nada más. Ya casi continuamos. Muy bien, entonces vamos a hablar de Ana, Sara y Pablo. Ana, Sara y Pablo fueron diagnosticados con síndrome de Down al nacer. Tenían trisomía 21. Pablo nació en 1974.
en una familia acomodada, una familia interesada, que a pesar de que era una persona con síndrome de Down, exigió que se le permitiera, porque no querían, ir a la escuela con sus otros compañeros, porque su retardo no era tan significativo y él lograba las tareas básicas de la primaria. No solo logró eso, logró las tareas de la secundaria. Se convirtió en un reconocido actor que interpretaba papeles sobre su tema y además estudió teatro, al punto de que en algún momento pudo entrar a la universidad y se convirtió en un profesor de español. Perdón, un profesor de España, de teatro, de actuación. Ana también nació con síndrome de Down. Ahora tiene 7 años. Y sus primeros 3 años de vida, Ana los pasó en un orfanato en Ucrania. Antes de que la adoptara una familia norteamericana. Actualmente asiste a la escuela en Estados Unidos junto con todos sus amigos y amigas y le va muy bien. Sara, que apenas tiene 3 meses de edad, nació con trastornos, síndrome de Down entre otros, del espectro alcohólico fetal. Esta niña, desde su nacimiento y por su condición, fue abandonada en temas de trato y de cuidado por su madre al nacer, y el resto de su familia no quiere hacerse cargo de forma directa, pero tampoco la quieren dejar en un orfanato, ni la quieren entregar al Estado, ni la quieren poner en adopción, porque el gobierno les da dinero por tenerla. Según la definición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana, Pablo y Sara son los tres personas con discapacidad. Pablo no. Pablo tiene síndrome de Down, pero nunca esta condición, gracias al entorno, al ambiente y a su condición, nunca representó una barrera que fuera imposible o difícil para tener una vida satisfactoria y normal. Ana, Ana fue una persona con discapacidad los primeros 3 años de su vida, pero al cambiar el entorno en el que vivía, se redujeron esas barreras y Ana dejó de ser una persona con discapacidad solo porque se fue de un país a otro, de un lugar a otro, de una familia a otra. Por eso es importante entender la definición concreta de persona con discapacidad, que no tiene nada que ver con la condición médica de forma exclusiva, tiene que ver con todo lo que los rodea. Sara, según parece, si las condiciones sociales y de vida no le cambian, será por muchos años y tristemente tal vez por toda su vida una persona con discapacidad. Los tres nacieron con lo mismo, pero el entorno y el ambiente hicieron la diferencia. Y esto es lo que tenemos que entender cuando hacemos diagnósticos, cuando hacemos tratamientos, cuando hacemos cosas. Ok, vamos a seguir por acá. Para ayudar a una persona a resolver esas dificultades para enfrentarse a las barreras normales del ambiente o a las barreras eventuales del ambiente, lo primero que yo tengo que hacer es evaluar sus posibles necesidades. Es decir, debido a lo que tiene, al lugar donde vive y al grupo de apoyo que tiene a su alrededor, qué necesidades tiene esa persona, cómo se ocupa esa persona de sus cosas y cómo le puedo ayudar a resolverlas y también es importante cómo le puedo ayudar a no generarle trastornos, accidentes, problemas de salud, entre otras cosas. Bueno, tenemos adaptaciones y tenemos restricciones. Las adaptaciones son esos aparatos, esos utensilios que yo en algún momento puedo diseñar para mejorar la función, para ayudar a que una cosa funcione
como le funciona a los demás debido a mi condición, como cuando adapto los pedales de un carro para que una persona que tiene una amputación en una pierna los pueda usar, o cuando adapto una manivela, o cuando adapto un dispositivo en el trabajo para que yo lo pueda usar aunque no tenga la mano, etcétera. Luego vienen las restricciones, por supuesto que sí. Las restricciones son muy importantes. Yo le puedo poner restricciones a la sociedad, como decirle, no se parquee aquí porque este espacio es para una persona con discapacidad. Y eso es un tema complicadísimo, pero bueno, es la realidad. Y las personas con discapacidad no se les dan estos campos preferenciales porque tengan una preferencia, sino porque de aquí a donde está la pulpería, el supermercado, el Levi's, esta persona se tiene que transportar de forma dificultosa, en silla de ruedas, con andadera, con lo que sea. Entonces, por eso esos espacios son preferenciales, para que queden más cerca, porque su forma de caminar es mucho más limitada y mucho más dificultosa que la de una persona que no tiene una condición. O le puedo poner restricciones a ellos, claro, muchas veces hay que ponerle restricciones de que no pueden utilizar ciertas cosas porque debido a su condición no es seguro y no hay una adaptación que yo pueda hacer para que sea seguro. Un término que se confunde, ya para ir concluyendo con este resumencito propio de la clase hoy, un término que se confunde mucho es el de adaptación con prótesis. Vamos a hablar de las prótesis. ¿Cuál es la definición y qué es una prótesis? Es un dispositivo adaptable, ¿verdad? Se puede poner, que se utiliza para reemplazar una parte o un tejido, reemplazar una parte o un tejido del cuerpo y que tiene como finalidad rehabilitar parcial o totalmente las funciones de lo que está reemplazando. Tiene que cumplir con todo eso. Entonces pensemos, por ejemplo, en un ojo de vidrio. Un ojo de vidrio es una prótesis. ¿Sí o no? ¿Quién me dice algo? Yo digo que sí. Usted dice que sí, un ojo de vidrio es una prótesis. Bueno, vamos a ver. No, profe. Yo diría... Porque no lo rehabilita. Vamos a ver. No, no está creando una función, digamos. Yo diría que sí, profe. ¿Por qué sí? Porque es como una parte del cuerpo que le falta. O sea, sería en realidad una prótesis. No, es que eso no es una Más que prótesis. todo por estética, ¿no? Sí, sí es una prótesis porque las prótesis, más allá de cumplir una función funcional, valga la redundancia, cumple un papel estético. En No, el caso de ser una pierna, le ayuda a volver a caminar, y en el caso de ser alguna otra parte del cuerpo, por pues eso, pero estamos hablando específicamente es que puro de un una nueva ojo de función. vidrio. Entonces vamos con el ojo de vidrio. ¿Es un dispositivo adaptable? Sí lo es. ¿Se utiliza para reemplazar una parte o un tejido? Sí, lo estoy utilizando para reemplazar. ¿Y tiene la finalidad de rehabilitar parcial o totalmente las funciones del ojo? No, Precisamente por eso No. no. no, Ahora sí entendí. no. O sea, ¿qué función del ojo que perdió la persona le devuelve el ojo de vidrio? Ninguna. En este caso ninguna Es plenamente es estético, netamente es como estético. para que no se le vea el hueco, para que no se vea tan extraño, pero ese ojo no le ayuda a ver como lo hacía el ojo que perdió. Entonces, aunque es un dispositivo adaptable y aunque se reemplaza el ojo, no cumple ni parcial y mucho menos totalmente ninguna de las funciones del ojo. Entonces esto es una especie de adaptación, es una especie de implante, pero no es una prótesis. Ahora el otro ejemplo que nos decían, la persona que pierde una pierna y le ponen una pierna de palo, por ejemplo. La pierna de palo evidentemente no es muy estética, que digamos.
Pero digamos que sea muy bien hecha, que parezca una pierna normal. Qué dicha, pero al final de cuentas, la persona que necesita ponerse una pierna de palo, porque que era lo que se usaba antes, la usa para poder seguir caminando, no para que se le vea bonita. Entonces, ¿la pierna de palo reemplaza una parte o tejido? Sí. ¿Es adaptable? Sí. ¿Rehabilita parcial o totalmente las funciones de la pierna? Sí. Entonces, ¿un palo amarrado a la pierna es una prótesis? Sí. Claro que sí. ¿Cómo se llama el enemigo de Peter Pan? El antagonista del libro y de la película y de la serie. García, si no estoy mal. El Capitán Garfio. ¿Por qué se llama el Capitán Garfio? Porque tiene un Tiene garfio, un ¿no? gancho, Tiene un garfio en la mano, un gancho, ¿sí? Un gancho en la mano que perdió porque se lo comió un cocodrilo es una prótesis. Me imagino que en este caso sí, porque está a cierta medida reemplaza la capacidad de agarrar o medio jalar ciertas cosas pues con el mismo gancho. No reemplaza completamente la capacidad de la mano, Pero pero que parcialmente sí lo medio hace. la usa, Ujú. pero parcialmente sí la usa, exactamente. ¿Sí? Y reemplaza la mano que perdió y reemplaza las funciones de la mano que perdió. Eso es una prótesis. Las mamas, una mujer que va y se pone mamas, porque a mí me llama poderosamente la atención. Ay, mira, sus tetas, como decimos aquí en Costa Rica, esas tetas son verdaderas. Sí, sí, son. No, 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 yo me operé, son prótesis. Pregunto, ¿es una prótesis? No, porque también son Creo meramente estéticos. que aplicaría así exactamente la misma lógica del ojo, porque no Reemplaza, reemplaza la capacidad. no lo hace, no reemplaza ninguna función de la mama, que de por sí no es que sean muchas las funciones que tiene la mama, pero ponerse un implante de silicón o de cualquier material para aumentar el tamaño de la mama reemplaza las funciones de la mama, la sensibilidad, el placer o genera una mejoría a la hora de producir leche durante la lactancia. No, es un implante, eso no es una prótesis. La gente a veces usa la palabra prótesis mal. Ahora, no se confundan, a veces las cosas estéticas sí que resultan, ¿no? Vamos a ver, un paciente sufre un accidente de tránsito en motocicleta y como era artistísima no andaba casco. Se fractura el cráneo, se abre la piel, se pierde el hueso, una gran cantidad, pero por pura suerte el cerebro no se daña. El paciente después de muchos meses de estar en un estado crítico se salva, se recupera sus funciones, cicatriza, pero le falta un pedazo de hueso, le falta un pedazo de hueso y se le ve el hundimiento y está muy blando y se le tocan hasta las meninges porque le falta ese pedazo de hueso. Entonces se le hace un escaneo con TAC, se le manda a imprimir una placa y se le va a poner una placa debajo de la piel donde le falta el hueso para completar el pedazo de hueso que le falta. Esa placa es una prótesis. Ya no se le ve el hundimiento, ya le quedó la cabecita bien redondita, más bonita, ¿verdad? Sí, porque está cumpliendo la función del hueso que tenía ahí, como proteger el cerebro. Eso, claro. Sí reemplaza la función, porque una de las funciones de los huesos del cráneo es proteger el cerebro. Y aunque me interesa que no se le vea el hundimiento y la persona tenga un beneficio estético, la verdad es que la placa que le voy a colocar más que todo es para no dejar el cerebro tan expuesto, para que no pierda esa protección natural. Entonces, claro que es una prótesis, Profe, ¿verdad? Sí. un implante coclear sí cuenta como prótesis, Ah, por entonces. supuesto, claro que sí. Sí, ese tipo de implantes no es estético, es totalmente funcional. Bueno, si quitamos la cóclea, ¿verdad? O una parte de la cóclea, porque a eso es a lo que voy, ¿verdad? Ojo con lo que viene. No perdí mi mano, no, en el accidente que tuve no me la amputaron, porque no tenía ningún riesgo de perder. Pero como me quebré y a la fractura se desplazó y partió los nervios,
Ahora mi mano quedó sin movimiento, yo la tengo caída, flácida y no la puedo mover, no la puedo alzar y casi no la siento. Entonces no me sirve, es como no tenerla, pero la tengo. De hecho, para ciertas cosas ahora más bien se me vuelve un poco incómodo tenerla porque, como no me he acostumbrado, a veces trato de coger cosas y las boto. Entonces, en una universidad desarrollaron un guante como una especie de exoesqueleto que yo me pongo en mi mano, me la endereza porque tiene una serie de mecanismos hidráulicos y electrónicos y se adapta aquí, a donde yo ya tengo el sistema nervioso bien, y yo aprendo con lo que me queda del brazo y del antebrazo a hacer ciertas contracciones musculares, y entonces la computadorcita de este aparato cierra los dedos, abre los dedos, separa los dedos, junta los dedos, los inclina, etc. Entonces yo aprendo a hacer los movimientos, incluso puedo tomar un vaso y beber, o poner un vaso o recoger unas llaves. Este dispositivo es una prótesis. Sí, no reemplaza la mano, pero asiste en el funcionamiento que perdió la mano, así que yo creo que sí es una prótesis. Es que tiene que hacer las dos cosas. Hablamos de las prótesis mioeléctricas en este caso. No, es que por eso tiene que hacer las dos cosas. No solo tiene que reemplazar las funciones, tiene que reemplazar la parte que se perdió. Entonces, esta especie de guante está reemplazando la mano, porque la mano ya no está. No. Entonces no es una prótesis, es una adaptación. Es un dispositivo Entonces, en de este adaptación. sería una Perdón, ¿se llama cómo? No, no, se te cortó ahí el audio. órtesis. Y entonces vienen otros términos como las órtesis, correcto, o las ortesis. Ujú. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien?